Aquí se puede ver el camino que va a recorrer y sale a este nivel. Es decir, acá nosotros veíamos, miren, por fuera se ve el agujero rasgado anterior. Ahora, sobre el agujero rasgado anterior, nosotros tenemos esta abertura. ¿Ya? Entonces, esta abertura que se forma viene a ser el orificio interno del conducto carotídeo. Entonces, ¿Es continuación del rasgado o cómo? no. El rasgado está profundo. Acá. Tiene una forma bastante irregular, por eso su nombre rasgado. Entonces, sobre el rasgado vamos a ver aparecer a la arteria. Sale. Por ese conducto. El orificio interno del conducto carotídeo. Hay un orificio externo que es. Que es este de acá. Ya. Además, miren, si nos damos cuenta, detrás y lateral a este orificio, vamos a tener a esta prolongación. Esta prolongación se conoce como la apófisis vaginal, también como la que vimos hace un rato en las apófisis pterigoides. Apófisis vaginal, ¿no? ¿De la pterigoide cuál sería la vaginal? Allá, aquí, vamos a tener que la porción más medial, ¿sí?, viene a ser la apófisis pterigoides. Es muy pequeñita, de modo que cuando se une con el palatino nos forma el agujero que les dije, ¿no? Palato vaginal. Entonces, claro, está. Luego, esto también se conoce como apófisis vaginal, ¿no? Hoja vaginal. ¿Por qué les menciono? Porque miren, detrás de esta hoja vamos a tener a esta sobresaliente que, bueno, acá está cortado, usualmente está roto, que viene a ser el apófisis estiloide. Correcto, miren. Entonces, hoja vaginal o apófisis vaginal, y esta viene a ser apófisis estiloide. Esta de acá, está roto, la apófisis estiloide. Esta es la apófisis vaginal. Y esta viene a ser la apófisis estiloide. Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides hay un agujero. ¿Cómo se llama? Estilomastoideo. ¿Qué sale por este agujero? El nervio facial, ¿sí? El nervio facial se hace extracraneal por el agujero estilomastoideo. ¿Y por dónde más pasaba? Por la fisura petrohispánica. Pasa y se mete por ese agujero. Es que da muchas ramas. Ya, la rama, una rama. Vamos a tener las ramas petrosas que se dan dentro de la misma cavidad y las ramas extracraneales o extrapetrosas que van a llegar hacia todo lo que es principalmente la parte superficial de la cara. ¿Cómo sería la pregunta de un agujero en un examen? ¿Se lo pintan Ya, les voy a poner el alfiler y nada más mencionar el agujero. solo el alfiler lo ponen. Es para ponen el alfiler Sí, ponen el alfiler. por dentro, claro. Listo. Y bueno, este agujero que ya lo habíamos visto, que es el foramen yugular. Este es el foramen yugular desde la parte externa. ¿Por dónde pasa la carótida interna? ¿Por ahí La también? carótida interna. Acá. Por la. Ya. Va a ir al conducto carotídeo. Listo. Ya. Y bueno, por último, esto ya lo hemos visto hace poco, que vienen a ser las dos ranuras que encontrábamos, ¿no? La principal ranura, que viene a ser la ranura digástrica, y esta que viene a ser el surco para la arteria occipital. Ranura digástrica para el vientre posterior del músculo digástrico y el surco para la arteria occipital. Con eso entonces terminamos la parte externa. ¿Ya? La parte externa. ¿Y eso? Ya. Esto viene a ser el agujero mastoideo. Esto viene a ser también para venas emisarias. Venas emisarias. Y bueno, si acá tenemos a la eminencia occipital externa, esta es la cresta occipital externa. Y bueno, las líneas nucales, ¿no? Línea nucal superior y línea nucal ¿Cómo se llama? inferior. Venas Vena emisaria, sería la vena mastoidea. emisaria. De hecho, miren, ¿se dan cuenta de que el agujero está acá? Viene a ser el agujero mastoideo, Ahí está el agujero. porque comunica la parte externa y acá. Aquí y acá. ¿Ese cuál es? Viene a ser el agujero mastoideo, para las venas emisarias mastoideas. Ya, mastoideo. Ahora vamos a ver entonces acerca de mandíbula.
puede mencionar lo que corresponde a la órbita y cavidad nasal, ¿ya? Pero vamos a terminar con mandíbula. Recuerden que la mandíbula tiene partes, ¿no? Tiene una porción central que corresponde al cuerpo y partes laterales que corresponden a las ramas. Entonces, en el cuerpo nosotros vamos a tener un borde inferior, un borde superior, cara anterior y cara posterior. En el borde inferior lo que vamos a encontrar, ¿qué cosa es? Las impresiones o fositas digástricas. Recuerden que las fositas digástricas no son en la cara posterior, sino en el borde inferior, ¿no? ¿Para quién? Para el vientre anterior del digástrico. Luego, en la línea media vamos a tener a la eminencia mentoniana. Lo que sobresale, que para algunas personas es muy notorio, viene a ser la eminencia mentoniana. A nivel o a los lados de la eminencia mentoniana vamos a encontrar a estos agujeros, que van a ser los agujeros mentonianos, donde vamos a ver salir ¿a quién? A los ramos terminales del quinto 3 o la rama mandibular, así como las ramas de quién? De las arterias alveolares inferiores. Listo. Veremos en su borde superior que tenemos ¿a quién? A los alvéolos dentarios, que vienen a ser las cavidades donde van a insertarse las raíces de los dientes, básicamente. Alvéolos dentarios se llama cada Alvéolos uno. dentarios. Alvéolos dentarios. Listo. Veremos luego, esto es en la cara anterior. En la cara posterior lo que vamos a encontrar son estas sobresalientes, que se llaman apófisis geniana. Son 4 normalmente, 2 superiores y 2 inferiores. En las apófisis inferiores, ¿quién se insertaba? El genioideo. Y en las superiores, genioglossus. Hacia los costados, miren, vamos a tener, ¿cómo se llama esta línea? Línea miloioidea. ¿Por qué miloioidea? ¿Por qué línea miloioidea? Es así, creo que es bastante arbitrario. Ah, Surco miloideo. Sí, línea o surco miloioideo le pueden denominar. Listo. Y también vamos a ver, bueno, básicamente eso es lo que encontramos en la cara posterior. Ya hablando de las ramas, veremos que en la cara externa, las ramas tienen una superficie rugosa. ¿Por qué? ¿Quién se inserta en la cara externa de las ramas? De la ¿Macetero? mandíbula? ¿Macetero? El macetero, ¿no? Principalmente vamos a ver que la impresión se centra hacia el ángulo, que se conoce como el gonio, ¿no? Ángulo o gonio de la mandíbula. Hacia superior veremos que por delante tenemos a las apófisis coronoides y hacia posterior tenemos al cóndilo. Entre apófisis coronoides y cóndilo tenemos a la escotadura sigmoidea. Y delante, miren, delante del cóndilo hay una pequeña impresión, que es la fosita condilia, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para la inserción del fascículo inferior del músculo pterigoideo lateral. De todos los músculos de la masticación deben recordar siempre al pterigoideo lateral, porque este es el único que tiene una excepción, ¿no? Que a diferencia de los otros masticadores que tienen que cerrar la boca, este nos ayuda a abrirlo, a descenderlo. ¿qué fascículo era? Fascículos. Este viene a ser el fascículo inferior, porque el superior se inserta en el disco articular. ¿Ya? Listo. Entonces, eso en la cara externa. En la cara interna vamos a tener a la espina de Spix, ¿no? Acá se nota un poco más, mira. A la espina de Spix. Spix. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Espina de escribe? Spix. S-P-I-X. S, no es. S-P-I-X. S-P-I-X. La espina de Spix. Y miren, por debajo de esta espina vamos a ver al conducto alveolar inferior. El superior era en este. Conducto alveolar inferior. Estos son los alvéolos puntarios. ¿Cómo? Ah, dale, a ver. Conducto alveolar inferior. ¿Qué va a pasar por este conducto alveolar inferior? Pasa nervio alveolar inferior y arteria alveolar inferior. ¿Va? Sí, prácticamente. ¿Qué vamos a tener? Estos se van a dividir en un ramo principal que van a dar sus ramas alveolares y por último las ramas terminales que ya vamos a ver, el ramo mentoniano y el ramo mandibular. Veremos aquí, miren, que antes de ingresar, cuando vamos a tener al nervio y sobre todo al nervio alveolar inferior, este nos va a dar una rama superficial que es la que va a estar dejando justamente esta impresión y que luego se va a continuar hacia la línea miloioidea.
ese nervio es el nervio miloideo, ¿ya? Es decir, tendremos aquí al nervio alveolar inferior, pero antes de que ingrese como tal al conducto, nos va a dar a un nervio que es el nervio miloideo. El nervio miloideo nace del alveolar inferior. Nace del quinto 3. El quinto 3 se subdivide en un alveolar inferior y antes de que llegue al conducto como tal, porque ya en el conducto es alveolar inferior, nos va a dar al nervio miloideo. ¿Listo? ¿Cuál es el surco? ¿Cuál es el surco que está ahí? El surco es este. Ya. Entonces, eso sería, ya. Y esta impresión interna que vamos a tener viene a ser el equivalente al macetero, pero en la parte interna. En la parte externa tenemos al macetero. En la parte interna tenemos a un macetero interno, que corresponde al pterigoideo medial. ¿Ya? El músculo pterigoideo medial se conoce como macetero interno por su impresión, que es bastante parecida. Por eso es la impresión de este. Solamente hay esos dos, ¿no? Pterigoideo lateral Y medial. Lateral y medial. Listo. Entonces eso corresponde a la mandíbula. Otros huesitos que podemos observar aquí en la muestra, el de acá está un poco roto, va a ser lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la cavidad orbitaria, ¿no? O de la órbita, vamos a encontrar a los siguientes huesos. Primero, hacia el techo vamos a tener aquí al frontal. El techo va a estar compuesto por el frontal, que va a tener, miren, primero hacia el lateral una impresión que se conoce como fosita lacrimal, y hacia medial una fosita no tan notoria, acá lo han pintado adrede, que viene a ser la fosita troclear. ¿Cómo? Fosita lacrimal y fosita troclear. Coclear. Troclear. Troclear. Lacrimal y troclear. Son dos fositas, lacrimal y troclear. Lacrimal y troclear. ¿Para qué nos sirve? La lacrimal para la glándula lacrimal, y se van a acordar por L de lateral. La glándula lacrimal está en la fosita lacrimal en el lado lateral. En cambio, hacia medial vamos a tener a la tróclea. La fosita troclear nos va a servir para la inserción justamente de la tróclea del oblicuo superior. Recuerden que cuando nosotros tenemos una tróclea vamos a hacer una especie de puente. Entonces la tróclea se une así y el músculo oblicuo pasa de esta manera. Viene de lateral a medial y de medial a lateral, de modo que si nosotros contraemos, ¿qué hace? Retrae de esta manera. Y de esta manera vamos a hacer que el oblicuo se eleve, el oblicuo superior. Entonces, cosita troclear. ¿Qué otro huesito vamos a tener aquí? Miren, hacia el lateral, este hueso es el cigomático malar. El cigomático malar tiene una cara externa y una cara interna. Cara externa o facial y una cara interna, hacia posterior. Aquí. Acá está la sutura. Solo se puede llamar malar también. Sí, cigomático malar. Y esto, miren, vamos a tener que aquí va a formar parte de la cara lateral o la pared lateral de la órbita. Cigomático malar. Hacia inferior, ¿qué hueso vamos a tener? Maxilar, ¿no? El maxilar, miren, se van a dar cuenta que primero, si había una fisura orbitaria superior, hay una fisura orbitaria inferior. ¿Ya? Fisura orbitaria inferior. Aquí. Ahora, ¿cuál es la superior? La superior es esta de aquí. La que tiene forma de boomerang, ¿te acuerdan? Esa es la superior. Y la inferior. ¿Fisura se refiere con el hueco ese o...? Sí, todo esto. Ya. Todo esto. ¿Y la inferior? Y el inferior es este de acá. ¿También es un huequito? Todo esto. Todo esto. Todo esto es la fisura orbitaria inferior. Si se dan cuenta, esta fisura llega a un punto en el que ya tiene un techo, ¿cierto? Primero es fisura y después es conducto. Recuerden, fisura, conducto, porque acá ya está cerrado, y luego, miren, aquí, agujero. Fisura orbitaria inferior, conducto orbitario inferior, agujero orbitario inferior o infraorbitario. ¿Ya? ¿Qué va a pasar por aquí? El ván infraorbitario. ¿Por qué? Porque en la parte superior, miren, acá vamos a tener a una escotadura supraorbitaria. Por aquí pasará el ván supraorbitario. Por debajo, ván infraorbitario, por arriba, ván supraorbitario. Acá puede ser tanto, miren, puede ser agujero, como también puede ser escotadura. Esto es variable dependiendo de las personas.
E incluso hay personas que tienen ambos en un mismo lado. Pueden tener agujero y escotadura, o solo agujero, o solo escotadura. Es muy bueno. Y en el en el examen, nos van a tomar. Lo que vean. Ah, Es ya. que depende de cómo lo encuentren. Si lo encuentran así, escotadura. Escotadura. Si lo encuentran cerrado, agujero. Escotaduras, Escotadura cuando está abierto. orbital, Supraorbitaria. supraorbitaria y agujero supraorbitario. Agujero supraorbitario. ¿Cómo es? Escotadura. Escotadura, Agujero. agujero. Es bien claro. Ya. Ahora, ¿qué más? Miren, veremos además que en relación al maxilar tenemos a este huesito que es el nasal. Nasal. El nasal. Luego, hacia posterior, bueno, acá está cortado. El lagrimal. Miren, el lacrimal o unguis. Lacrimal o unguis. El lacrimal o unguis, junto con el maxilar, que bueno, está por detrás, ambos van a formar ¿qué cosa? El conducto nasolacrimal. ¿Ya? Bueno, acá está cortado, está roto, pero el unguis junto con el maxilar van a formar parte del conducto nasolacrimal. ¿Ya? Aquí. Es por eso que cuando lloramos también moqueamos, ¿no? Porque caen lágrimas y también cae moco. Además, miren, aquí, esta pequeña pared bastante delgada viene a ser la lámina papirácea. ¿Les han hablado de la lámina papirácea? Papirácea, no. La lámina papirácea viene a ser la cara o la hoja lateral del etmoide, de las masas laterales. Recuerden que el etmoide tiene una porción vertical y una porción horizontal, ¿cierto? Pero las porciones laterales de la porción horizontal tienen unas pequeñas masitas, que son las masas laterales. Estas masas laterales tienen forma cúbica. Su hoja o su cara externa es la que estamos viendo acá. Y como es muy delgada, se le conoce como lámina papirácea. ¿Por qué es importante? Hoja externa, nada más que se le puede llamar, ¿no? Hoja externa de las masas laterales. ¿Cómo? Allá. ¿Cuál es la importancia de esta lámina? Que bueno, cuando se fractura, como es muy pequeña y es muy delgadita, puede no dar una clínica muy evidente, pero, por ejemplo, en deportistas de contacto, cuando estos suelen tener fractura, ¿qué van a generar? Que como hay contigüidad entre la órbita y la cavidad nasal, pues si por ejemplo hacen un movimiento muy brusco, pueden generar un traslocamiento, ¿no?, de las bacterias que pueda haber en la cavidad nasal hacia la órbita. ¿Cómo se va a manifestar? Con crepitaciones, es decir, van a encontrar aire alrededor del ojito, van a presionar y van a sentir como burbujas, se llama crepitaciones, o también se les puede generar por la infección propia un hematoma o incluso edema, ¿no?, pero producto de la inflamación o de la infección. También hacia posterior, miren, hacia posterior, como vimos hace rato, parte del esfenoides va a ser también límite de la órbita. Entonces, hasta ahora vamos, unguis, nasal, maxilar, cigomático, frontal, esfenoides, vamos 7, nos falta el etmoides 8 y nos falta 1 porque son 9, que es el palatino. El palatino también va a ser parte de la órbita, pero de forma bastante pequeñita. Entonces, vamos a buscarlo. El doctor me dijo 7. No, son más chicos, son más. El palatino también tiene un pequeño cachito. Hacia posterior. Es bastante pequeñito. Ah, de lo que adentro se sube, ¿no? Está bien atrás. Abajo va a terminar de articularse. Hay una pequeña sutura que está incorporando más. ¿Ya? El palatino en su apófisis frontal va a formar parte también de la órbita, ¿no? Es bien pequeñito, pero también forma parte del palatino de la órbita, ¿no?, la parte más posterior, en su apófisis frontal, ¿ya? Entonces todos estos van a formar parte de la órbita. Algunos formarán el vértice, otros formarán allá. Los 7 quizás se refieren al borde, solo al borde, pero todos en conjunto están formando las paredes. ¿Cuáles eran? Allá. Solo el borde van a ser 7, miren. Frontal, malar, maxilar,
unguis nasal, ¿no? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, allá. ¿Cuántos falta? El etmoides, creo, ¿no? Son 7 acá. En el reborde orbitario nada más. Pero en conjunto vamos a tener en cuenta también al palatino, ¿no? Para la órbita. La órbita es todo, toda la cavidad. Pero el reborde solamente incluye a estos que están en la periferia. ¿Ya? Ya está. Entonces eso es lo que corresponde a la órbita. En la cavidad nasal vamos a tener primero al maxilar, ¿no? También al nasal, a los huesos nasales. En conjunto, maxilares y nasales van a formar la fosa o el agujero nasal anterior, ¿no? Porque el posterior es lo que se conoce como las coanas. En el piso, ¿a quién vamos a tener? El piso de la cavidad nasal está formado por maxilar y palatino. Tal cual, maxilar y palatino. Ese es el piso. El piso. En la parte lateral, en la cara lateral, aquí vamos a tener también a maxilar y el palatino. En la parte medial vamos a tener aquí a lo que corresponde al tabique, ¿no? El tabique nasal, en su parte ósea, va a estar compuesto por la lámina perpendicular que habíamos visto, ¿no? También, ¿por qué más va a estar compuesto? Por el vómer. ¿Qué más? Son 5 estructuras las que van a formar el tabique nasal. El etmoides, el esfenoides, porque son 4 óseos y uno es cartilaginoso, que es el cartílago nasal. Entonces, la lámina perpendicular corresponde al etmoides. Luego, ¿cuál es la lámina perpendicular? Detrás tenemos al vómer, ¿no? Aquí, el vómer. Vómer, lámina perpendicular. Allá. Entonces, vómer, lámina perpendicular, ¿ven? 1, 2, 2. Vómer, lámina perpendicular. Este es el vómer. Esta es la lámina perpendicular. Hasta ahí vamos 2. También, miren, en la misma línea media, tanto el maxilar como el palatino forman una especie de pared. Es mínimo, pero estos dos también van a formar parte del mismo tabique. ¿Por qué? Porque van a ayudar a fijar al cartílago nasal que va a estar completando este espacio. Entonces al final son 5 las estructuras que vamos a tener que forman el tabique nasal o la separación. Por último, veremos que hacia los costados, bueno, no están las cornetes, pero hacia los costados, porque recuerden que el tabique es medial o medio, vamos a tener aquí a los cornetes. Cornete nasal superior y medio vienen del etmoides y el cornete nasal inferior es un huesito solo, pero bueno, acá no está. Algo que sí les pueden mencionar o les pueden señalar es esto. Es el seno maxilar o antro de Hayek. Así se le conoce. a ver. Ay. ¿Cómo se llamaba? El seno maxilar o antro de Hayek. Antro de seno maxilar. Seno maxilar. A ver. Que es de hecho lo que vamos a encontrar detrás de esta porción, ¿no? Otros senos que vamos a tener que acá no es tan evidente, pero entre la unión de la porción vertical y la porción horizontal del hueso frontal vamos a tener, ¿qué cosa? El seno frontal, ¿no? El seno frontal que va a estar a nivel de la glabela, el seno maxilar, las celdillas esmoidales que van a estar en las masas laterales del etmoides y también en el mismo esfenoides, miren, los senos esfenoidales. ¿Eso qué son? Este viene a ser el seno esfenoidal. Ese es el agujero que está ahí. Son los dos, a ambos lados. Ya. Ahí se ven. No puedo grabar, ratito. Bájale. Es que no enfoca, me lo voy a muy rápido. Pero bájale. Entonces, estos van a ser los senos paranasales, ¿sí? Porque tenemos aquí la cavidad nasal y los senos paranasales van a ser frontal, maxilar y las semillas desmodales aparte del seno esfenoidal, ¿ya?
¿Hasta acá tienen alguna duda? Ah, ya, bueno. Hablando del maxilar aquí, miren. Cuando nosotros unimos, aquí esta va a ser la sutura maxilar. La sutura maxilar. Anteriormente vamos a tener el agujero o conducto incisivo. Ya, conducto incisivo. Y hacia posterior vamos a tener dos conductos bastante grandes y algunos pequeñitos. A los grandes se les va a conocer como conductos palatinos mayores y a los pequeños como conductos palatinos menores. En el conducto palatino mayor, ¿qué va a pasar? El nervio palatino mayor y la arteria palatina mayor, y su división hacia posterior van a ser los menores, ¿sí? Los menores. Por aquí, ¿qué va a pasar? Por el conducto incisivo, arteria y nervio, arteria y nervio nasopalatinos, ¿sí? Arteria y nervio nasopalatino. ¿Por qué? Porque la arteria, ahora que vean arteria maxilar interna, esta viene desde el agujero palatino mayor, se divide, ¿no? Y van a luego regresar por el agujero incisivo. ¿Para qué? Para llegar a la parte anterior de la cavidad nasal. Así, los que vienen por detrás y los que vienen por delante forman ¿qué cosa? El plexo de Kieselbach, ¿no? Es el plexo anterior. Entonces, ¿cómo sirve? Para irrigar básicamente la región anterior de la cavidad nasal. ¿Plexo De Kieselbach. y es Ya está, chicos. Eso es todo lo que podemos ver entonces en esta muestra. Gracias. Sí, es bastante. Osteología siempre es bastante. Pero ¿cuáles son las Ah, ya, agujero de base de cráneo. Fíjate. agujero de base? Más que Huesos siempre son los Ese es de acá. Agujeros de base de cráneo, fíjate. Solo agujero. Contenido también. Sí. Contesta, claro, lo que contiene cada agujero. Y en el examen. Puede ser primero. ¿Cuál clínicas dijo que había la epidural, la subdural? Vaya, hematoma epidural en la fosa craneal media y también el signo de Bartlett. En la fosa craneal anterior, ojo de mapache, y en la fosa craneal posterior es inespecífico. Y la subdural que mencionaron ahí. Vaya, la subdural lo van a ver en neuro. Ya está, chicos. Gracias. ¿Cuál es la no sé qué, dural? Vaya, el hematoma. Ajá. El hematoma viene a ser una colección de sangre. Esa es una hemorragia que se da encima de la dura mama. ¿En qué parte se da? En... Fosa craneal media. Toda esta porción se conoce como la zona de colable de Gerard Marchand. Los puntos craniomielíticos. Ah, ya. Eso pregunta. No tanto, realmente. Quizás suturas les puedan preguntar, ¿no? Coronal, sagital, lambdoidea. Pero en teórico sí, sí, ¿no? En teórico sí. Bueno, no tanto. Pero es que en realidad a veces bastante. Quizás les pueda preguntar más sobre arterias o sobre nervios. En el caso de la vez de cuello vino bastante full óseo. Full óseo, full piel. Nada de músculo. Nada de músculo. Ningún triángulo vino. Sí, tampoco vino ningún triángulo que parece ser que vino full hueso, literalmente. Full rayos X, ligamento. incidencia, no sé. Ah, ya. Ah. ¿Cuál de los dos era el Bomex y el Sí, palatino? vino como una foto, vino. Ah, ya. Este es el palatino. ¿Ves? Mira. El que se ve paradísimo. Entonces, si te das cuenta, tenemos aquí. Este es el maxilar, ¿no? Con la sutura intermaxilar o maxilar. Y luego aquí hay una sutura que hace como una cruz. De esta sutura para atrás, hueso palatino. Todo esto. Y es Esta es la porción horizontal del palatino. lo que sobresale, ¿cuál era la carrilita? ¿Cuál? Había uno lo que sobresalía, el Bomex y Este. el Este es el Bomer. y el que sigue. ¿Esto de aquí? Ah, ya. Hay dos acá, uno después. Ah, ya. Esto es el Bomer y aquí Bomer. adelante, esta es la lámina perpendicular. Ah, bueno, algo que me olvidé de mencionar, esta es la lámina perpendicular. Es que miren, si juntamos ambos maxilares, esta porción anterior se conoce como la espina nasal anterior. Y este de atrás se conoce como la espina nasal posterior. Ya. Ahí devuelven las muestras, por favor. Ya, gracias. Aquí se lo tenemos que dar. Disculpen, ¿dónde está
Todos los cementerios. Ay, sí, está bien feo. Son las 5:50. Sí, ya terminó ya. Eso está casado, ¿no? Ya me estaba guiando y dice. No, esto es de no.